todos, bienvenidos a este espacio en donde mis compañeras normalistas y yo les hablaremos acerca de la importancia de la lectura y de cómo podemos promoverla tanto en casa como en la escuela. Esperemos que les sea de mucha ayuda este podcast y lo disfruten tanto como nosotras. Pues bien, para comenzar, ¿qué es leer? Leer, según Emilia Ferreiro, es toda aquella actividad de asignación de un significado a un texto que precede a lo convencional. Es así que podemos decir que leer va más allá de decodificar el mensaje escrito. Leer implica interpretar dicho mensaje y, por lo tanto, requiere que el lector desarrolle y potencie esa capacidad de comprensión lectora para poder llevar a cabo esta actividad de manera eficaz. ¿Sabías que cuando leemos reconocemos las palabras como imágenes y escuchamos su pronunciación en voz alta dentro de nuestra cabeza? De acuerdo con un estudio del Centro Médico de la Universidad de Georgetown, las personas utilizan la misma porción del cerebro cuando leen que cuando reconocen una cara. La lectura nos brinda múltiples beneficios, entre los cuales cabe mencionar la estimulación de la percepción, de la creatividad, de la imaginación, de la memoria, la empatía, la estimulación para el intercambio de información y conocimiento, el incremento para mejorar la capacidad de concentración, análisis e interpretación de los textos, y además nos permite potenciar esta capacidad de la otredad, la cual se refiere a entendernos a nosotros mismos, pero de otra perspectiva muy diferente. Algunos otros y no menos importantes beneficios de esta increíble actividad son aumento de nuestro léxico, disminuir las probabilidades de padecer Alzheimer o demencia, aumentar el grado de concentración para realizar múltiples tareas y actividades, mejorar la memoria, reducir el estrés, tener más temas de conversación y conocer más sobre diversos temas y nuestra propia realidad. Vaya, sí que son bastantes beneficios, ¿verdad? Es por eso que nos interesa que conozcas todo esto y puedas llevar a cabo este hábito de lectura y te beneficies de ello. Pero, además, también nos encantaría que pudieras promoverla en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Recuerda que, tal como nos decía Joseph Addison, leer es a la mente lo que el ejercicio físico para el cuerpo. Entonces, seguramente te preguntarás, ¿por qué es importante leer? Y es que la verdad, leer es sumamente importante. Leer nos permite conocer acerca de todo tipo de temas, época, lugares y en especial nos permite plasmar nuestra propia realidad para darla a conocer a los demás en un futuro. Leer nos permite desarrollar y potenciar nuestra capacidad de conciencia y razón, además de ayudarnos a estimular la creatividad e imaginación y nuestro desarrollo del lenguaje. Es importante mencionar que todo esto nos ayuda a tener la mente más activa para poder desempeñar diversas funciones y actividades, y además también nos permite mejorar nuestra capacidad oral y escrita y podernos desenvolver de manera más eficaz y exitosa en cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana. Dato curioso, leemos entre 7 y 9 palabras cada 0.3 segundos, lo que quiere decir que cada segundo podemos llegar a leer hasta 27 palabras y en un minuto hasta 1600 palabras. Cuando los ojos ven palabras impresas, se forman patrones de luz. Estos patrones viajan en un área del cerebro llamada mancéfalo, hasta la corteza frontal, donde son interpretados como símbolos. Pero, ¿qué puedo hacer si me cuesta trabajo concentrarme y no me es fácil leer? Bueno, es posible aplicar una estrategia. ¿Estrategia? ¿Qué es eso? Se le conoce como estrategia a todo aquel plan que se ha pensado con la finalidad de lograr uno o más objetivos generales en cierto tiempo y determinado espacio. ¿Y una estrategia para aplicar en la lectura? Pues estas serían como más encaminadas a aquellas tácticas espontáneas de las cuales hace uso el lector, estas con el fin de abordar y comprender el texto. ¿Y cuáles podrían ser algunas que tengan buenos resultados? Hay un sinfín de estrategias que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, volver a leer el texto. Esto nos permitirá profundizar en la lectura, comprender de una mejor manera sobre lo que trata y observar detalles que a primera vista y en la primera lectura inmediata quizá pasamos por alto. Otra es usar nuestro conocimiento previo, pues pueden ayudarnos a comprender el texto. Además, leer entre líneas. Es así como hacer de detectives y prestar atención a las pistas del contexto. ¿A qué nos referimos con las pistas del contexto? Bueno,
Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado, debemos fijarnos en las partes del texto que la rodean. Esto precisamente es a lo que nos referimos cuando hablamos de las pistas del contexto. Este método consiste especialmente en la comprensión de una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en contexto con el resto del texto. Para ello, debemos ser capaces de leer entre líneas, pues al final, todo se basa en emplear únicamente la lógica. Otra estrategia que podemos utilizar también es pensar en voz alta. Cuando hablamos en voz alta, todo aquello que leemos adquiere mayor sentido e incluso es más sencillo de comprender. Hacer resúmenes y utilizar organizadores gráficos también nos permiten resumir los datos más importantes. Nos ayuda a rellenar pequeños huecos que hayan quedado a lo largo de la lectura. Ubicar las palabras claves nos van a permitir a nosotros como lectores que prestemos mayor atención, incluso de manera inconsciente al texto, ya que estas palabras claves se están repitiendo constantemente. Hacer predicciones nos permitirá involucrarnos también en el texto e incluso visualizar, es decir, crear imágenes mentales e imaginar la historia, lo que está sucediendo, incluyendo los paisajes, los aromas, los colores, el tiempo, los sonidos. Todo aquello nos va a permitir visualizar el texto y nos vamos a sentir más adentro de esto, vamos a disfrutar de leerlo. También podemos evaluar lo aprendido, esto con el fin de saber si lo que hemos entendido ha sido lo adecuado o si hay partes que aún no están comprendidas totalmente. Pero también es importante cuestionar el texto para poder comprender su planteamiento y quizás hasta pueda llegar a proporcionarnos una nueva perspectiva. Así seremos capaces de interpretar mejor el texto. Otra de las estrategias que también da muy buenos resultados es parar. Así como nuestro cuerpo se cansa después de hacer ejercicio, nuestros ojos y mente también pueden sentir cansancio, y esto puede llevarnos a que nuestra comprensión y atención disminuyan considerablemente. Así que es bueno tomar un descanso y realizar otra actividad que no esté relacionada con la lectura. Algunas otras estrategias son monitorear y reparar tu entendimiento, es decir, que como lectores tenemos que estar concentrados en eso que estamos leyendo, poniendo toda nuestra atención en el relato para poder comprender su argumento. Si se diese el caso de que no acabamos de entender lo que hemos leído, debemos parar e intentar reparar esa falta de entendimiento. Podemos comenzar por releer eso que no nos ha quedado del todo claro, y si todavía tenemos dificultades, siempre podemos buscar soluciones alternativas como pedir ayuda a alguien que sí entienda el contenido del texto, parafrasear, tomar apuntes para identificar los puntos importantes del texto y organizar la estructura del mismo. Ajustar el ritmo de la lectura acorde a tus necesidades. Proponerse un objetivo como lector, es decir, marcar una serie de objetivos y metas y escoger temas que sean de nuestro interés. Hacer una lectura rápida, lo cual nos permitirá interpretar y conocer la idea principal de un texto y obtener una idea general de lo que ocurre en la historia. Por último, se debe realizar una lectura para resumir y preguntarse acerca de si se ha comprendido el texto o no. Los libros de bolsillo son los más vendidos, pero se venden más por internet. Aunque cada vez más personas compran libros electrónicos o e-books, los libros de bolsillo, que además son los más económicos, siguen en el primer lugar de las preferencias de lectura a nivel mundial, con 45% de las ventas totales en todo el mundo. Le siguen los libros de pasta dura, con 27%, los libros electrónicos, con 22%, y los audiolibros, con 2%. En sentido contrario, las personas ahora compran más libros por internet, con 42%, mientras que las cadenas de librerías se llevan 15% de las ventas y las librerías independientes apenas alcanzan el 6%, por lo que parece que estas últimas están en peligro de extinción. ¿Sabes qué continente es el que lee más? Asia. India es el país en el mundo en el que más horas se lee a la semana, con 10.42 horas en total. Le siguen Tailandia con 9.24 horas, China con 8 horas, Filipinas con 7.36 horas y Egipto con 7.3 horas. Esto es relevante ya que la mayoría de esos países están en desarrollo y se encuentran en los continentes asiático y africano. Pero,
Me imagino que además de las estrategias ya mencionadas, también podemos hacer algunas otras actividades, ¿verdad? Por supuesto que sí, podemos implementar muchas actividades de comprensión. ¿Y cuáles son esas actividades? Bueno, pues primero, déjame contarte que la comprensión lectora es aquella capacidad que tenemos los seres humanos, las personas, para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. Los mexicanos leemos en promedio 5 horas a la semana. Los mexicanos ocupamos el lugar 25 entre los países en los que más se lee, con un promedio de lectura de 5.30 horas a la semana. De acuerdo con el módulo de lectura del INEGI a febrero de 2016, 97.2% de la población mexicana sabe leer o escribir por lo menos un recado, mientras que el 19.2% de la población mayor de 18 años que sabe leer y escribir no acostumbra a leer ninguno de los materiales considerados por la institución, que son libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de internet. ¿Y qué actividades existen? Podemos crear juegos de marionetas, mismas que favorecen la creatividad e imaginación. Pueden ser dibujos o personajes de cartulina, contar un cuento e inventar el final o uno alternativo o buscar un tema en concreto y escribir un cuento. También se pueden escribir cartas al autor y sobre todo compartir el maravilloso mundo de la lectura con quienes nos rodean. El Señor de los Anillos es el libro más vendido de la historia. Según el sitio Electric Literature, el número de ventas de libros es difícil de rastrear debido a que no hay un repositorio central en donde éstas se recopilen. Además, la venta de libros religiosos como la Biblia, el libro más vendido en la historia de acuerdo con los récords Guinness, o el Corán, son prácticamente imposibles de medir, debido a que la mayoría de las veces estas ventas no son públicas. Bajo esta premisa, de acuerdo con el sitio de internet, El Señor de los Anillos es el libro más vendido de la historia, con 150 millones de copias vendidas. Le sigue la obra R.G. Tolkien, El Hobbit, con 142 millones de libros vendidos. Pues bien, ahora que ya conoces su importancia y cada uno de sus beneficios, esperemos que te sea de gran ayuda y motivación para poder ir desarrollando este hábito por la lectura. Y recuerda que a la lectura puede cambiar tu vida. De acuerdo con el sitio de internet, la lectura puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Según un estudio citado por la publicación, las personas que tienen el hábito de la lectura tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer. Además, cada vez que lee un libro, tu cerebro reserva un espacio para la información que está recibiendo con la lectura, con que tu memoria se verá fortalecida. En este sentido, la lectura ayudará a reconocer patrones dentro de la escritura, lo que puede convertirte en un lector más crítico de la realidad que te rodea.